Muy bueno. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, doctor. Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí y nos encontramos para realizar un debate acerca de la Revolución Americana y el derecho indiano. Para ello, tenemos 8 integrantes, los cuales son la señorita Janet Lord, Zuley Macías, Michelle Jiménez, Jing Lee, Jimmy Lord, María Luisa Kaiser, Génesis Luque y como modeladora Karina Jacome. A continuación, vamos a empezar con la Revolución Americana. Un breve introducción por parte de la compañera Janet Lord. Compañera. Estimados compañeros, muy buenas tardes. El tema de la Revolución Americana, yo desde mi punto de vista voy a iniciar con la colonización. El Imperio Español, a través de la conquista de nuestras tierras, tenía como principal objetivo la explotación económica del territorio y la cristianización de los indios. Utilizaba un sistema que legitimaba el sometimiento de los pueblos invadidos, la justificación de genocidios y agresiones y además las violencias. Con el transcurrir del tiempo, las diferencias sociales y económicas, así como la injusticia y la escasez de alimentos, fue creciendo, ante lo cual los indígenas, los africanos y las diferentes castas protagonizaban frecuentes disturbios. Las medidas impopulares adoptadas por Inglaterra, como el alza de los impuestos sobre productos básicos como el azúcar, el té, el papel o la creación de leyes que más bien representaban castigos para los colonos, fue uno de los motivos por los cuales estos se independizaran. Es así que nace la Revolución Americana, con el alzamiento político en las 13 colonias británicas a partir de 1765, que estalló en una guerra en 1775 y culminó con la independencia de los Estados Unidos en 1783. Esta revolución se dio como rechazo a una serie de leyes e impuestos establecidos por el Parlamento británico para intentar recuperar la economía británica de una severa crisis financiera provocada por la Guerra de los 7 años en Europa. La revuelta política pronto desencadenó un conflicto armado con Gran Bretaña, que se extendió hasta 1783 y donde fue Estados Unidos que por primera vez se independiza de este imperio británico. Muchas gracias. Gracias, compañera. Tenemos por parte de la compañera Zuley Macías, también que nos acotará sobre la Revolución Americana. Compañera. Gracias, compañera. Buenas tardes, abogada. Buenas tardes, compañeros. La Revolución Americana fue un conflicto global en el cual se libraron batallas en América del Norte, el Caribe y Europa. Los británicos recibieron ayuda de las tribus de nativos americanos leales y las tropas hessianas de varios principados alemanes. La guerra revolucionaria fue diferente a todas las demás guerras, más bien fue una guerra de ideas e ideales que forjó el rumbo de los acontecimientos de la humanidad, con 165 contiendas principales entre los años de 1775 y 1783. La guerra revolucionaria fue el catalizador de la independencia estadounidense, que comenzó concretamente el 19 de abril de 1755, con las batallas de Lexington y Concord. El conflicto duró un total de aproximadamente 7 años y la importante victoria de los independentistas de Georgetown, Virginia, en 1781 marcó el final de la contienda, aunque algunos enfrentamientos continuaron hasta el otoño de 1783. El Tratado de París fue firmado 2 años más tarde, el 3 de septiembre de 1783, por representantes del rey Jorge III, incluido David Hartley y Richard Oswald, y de los Estados Unidos, incluidos Benjamin Franklin, John Adams y John Hay, y concluyó oficialmente el conflicto. El tratado fue ratificado por el Congreso de los Estados Unidos de la Confederación el 14 de enero de 1784. Gracias, compañera. Gracias, compañera. Procedemos entonces con el criterio de la compañera
Zuley Macías. Ya estaban. Sí, ya yo di mi comentario, compañera. Ya. Compañera, continuamos con la compañera Michelle Jiménez. Saludos cordiales, compañeros y estimado docente. Bueno, empezaré por comentarles que todo esto de la Revolución Americana se dio como rechazo a una serie de impuestos y leyes que estableció el Parlamento británico. Y esto lo hizo el Parlamento británico para poder recuperar su economía, puesto que ellos atravesaban una crisis financiera que se dio a causa de la Guerra de los 7 años en Europa. Este tipo de situación desató un conflicto armado con Gran Bretaña, que este se extendió hasta el año de 1783, esto fue cuando salió a flote de su independencia. Por comentar que Estados Unidos fue el primer país en el continente proclamar su independencia y también en ir a la guerra contra una potencia europea en el cual obtuvo su emancipación del control colonial. En el año de 1765, el 22 de marzo, el Parlamento británico aprobó la ley del sello. En ese era que por vez primera se estableció un impuesto a las colonias británicas en América. En octubre de ese año, las colonias se reunieron con el Congreso de la Ley del Sello y rechazaron la autoridad del Parlamento británico. Es decir, rechazaron que el Parlamento británico imponga los impuestos o leyes sin que éstas tuviesen representación en el organismo. Este conflicto duró un total de 7 años y la importante victoria de los independentistas en Yorktown, Virginia, en 1781. Este marcó el final de la contienda, aunque algunos enfrentamientos igual continuaron hasta el otoño de 1783. A causa de esta ayuda a los colonos estadounidenses durante la guerra contra Francia y la guerra india, el gobierno británico acumuló enormes deudas por el costo de crear, suministrar y financiar un ejército en el extranjero. Es decir, por correr con los gastos, con las deudas y con todo lo que gastó el ejército en el extranjero. Y el objetivo de este ahora era de que los estadounidenses se hicieran cargo de parte de la carga financiera, es decir, que asuman la deuda. El Parlamento dictaminó varias leyes impositivas como manera de amortiguar el golpe, mismas que no agradó para nada a los estadounidenses. En conclusión, compañeros y docentes, la Revolución Americana se considera un alzamiento político en las 13 colonias que inició en 1765, estalló una guerra en 1775 y culminó con la independencia de los Estados Unidos en 1783. Muchas gracias. Gracias, compañera. Como usted, o acotando a la conclusión que nos menciona y en resumen de todas las compañeras que participaron en lo que es la Revolución Americana, podríamos decir que Inglaterra poseía 13 colonias en América del Norte, tenía como actividad los principales recursos de la agricultura, el comercio, y sin embargo los impuestos y las leyes obligadas dictadas por los británicos hicieron que se relegaran luchando por su libertad. Para ello, acotando esto, la Declaración de la Independencia de Estados Unidos postula la libertad, la igualdad de las personas, el derecho a la rebelión contra la tiranía y la división de poderes. Pasando entonces, así procedemos con el derecho indiano, la cual nos va a ayudar con una introducción la compañera María Keiser. Compañera. Buenas tardes, compañeros. Conocemos como derecho indiano a las leyes de Indias o derecho especial de la India. Este derecho rigió primeramente en las Indias occidentales. Nace 3 meses antes de que Cristóbal Colón zarpó con su viaje a América, con las capitulaciones de Santa Fe. Desde ahí se conformaron las leyes jurídicas con las cuales se gobernaba el mundo colonial. Las colonias de América Latina fueron gobernadas por estas leyes por más de 3 siglos, hasta que todos los americanos comenzaron a independizarse y dejaron de lado estas leyes. Alrededor del siglo XIX, el derecho indiano en todos sus aspectos incluía el derecho castellano, las bulas pontificias, la costumbre indígena, la costumbre criolla,
las capitulaciones entre la corona, los descubridores y los colonos. El derecho indiano era evangelizador, ya que el Papa le había entregado las tierras a los reyes católicos con una sola condición, que era evangelizar a todos los habitantes de estos territorios, siendo España la que resultó más sostenible en esta evangelización, reconquistando a los musulmanes y trasladó dicho evangelio al continente americano. Asimismo, como conquistadora de India y de España, dejaba esta marca en todo acto que cometía en las tierras de India, e incluso algunas de las leyes del derecho indiano fueron impulsadas por dicho evangelio. Muchas gracias, compañero. Gracias, compañera. A continuación también tenemos la participación de la compañera Génesis Luque. Compañera. Compañera, la conquista de los territorios americanos y su incorporación a los dominios de la corona española hizo necesaria la creación de una estructura administrativa y legal, a fin de hacer efectivos el control sobre el territorio americano y de regular las relaciones entre la élite conquistadora y los pueblos indígenas conquistados. Asimismo, la conquista de América trajo consigo un debate que apasionó a los juristas y a los teólogos españoles sobre los derechos que podía alegar la corona de Castilla sobre el dominio de las nuevas tierras y sobre las condiciones legales de los pueblos indígenas conquistados. En ese sentido, la monarquía española tuvo que realizar un esfuerzo considerable de la legitimación de las conquistas ante el estamento eclesiástico y ante las otras naciones europeas. Durante el siglo XVIII, las reformas llevadas a cabo por las dinastías de los Borbones, realizado el sistema administrativo colonial y progresivamente fueron centralizados el poder en beneficio de la corona española, sometiendo a los estamentos más poderosos de la sociedad colonial a un creciente control estatal. A la larga, las reformas terminaron por enajenar a las élites criollas, las que en 1810 reclamaron su independencia de las naciones con respecto a España. Muchas gracias. Gracias, compañera. Para ello también tenemos la participación del compañero Jimmy Lord. Muy gentil, compañera Jacome y compañeros. Voy a hablar sobre los elementos fundamentales del derecho indiano. Estos son tres. Se encuentra el derecho castellano, el derecho indígena y el derecho indiano. Este último producido en la India para las Indias de América, en la recopilación de las leyes en los reinos 1680. De la misma manera, el derecho castellano, establecido en las leyes del Toro, este derecho complementario porque deriva del derecho general o común. Este puede ser aplicado de acuerdo al derecho privado, al derecho penal y al derecho procesal. Esto se puede dar ante la falta de las disposiciones indias. Cabe indicar que el derecho indígena se caracteriza está regido por el derecho natural de la religión católica, el mismo que no interviene en contra de los derechos de la corona española. Este mismo permite la existencia de instituciones indígenas. Muchas gracias, compañera. Gracias, compañero. A continuación tenemos la participación de la compañera Jing Lee. Compañera. Buenas tardes, compañeros todos. Yo les voy a hablar sobre las etapas del derecho indiano. Tenemos 5 etapas. Como primera etapa tenemos la etapa inicial, que inicia en 1492 hasta 1511. Son las capitulaciones de Santa Fe, bulas papales, trasplante del derecho de Castilla a las Indias. Como segunda etapa tenemos la etapa crítica, que empieza de 1511 a 1566. Aquí empieza la polémica de derechos a dominar nuevas tierras y explotar a sus habitantes. Surgen los primeros defensores de lo que son los indios, se crea el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Existe la creciente descentralización de Castilla. Nace aquí las leyes de Burgos y las leyes nuevas. Como tercera etapa tenemos lo que es la consolidación de todo lo que es el derecho indiano, que empieza de 1566 hasta 1690. Cuarta etapa, a partir de 1700. Aquí empieza lo que es el cambio dinástico de España y crecimiento de la burguesía criolla. Y como finalmente la quinta etapa tenemos que empieza a partir del siglo XVIII, hubo una serie de reformas estructurales en el ámbito político, militar, hacendario y educativo, en pos del mayor rendimiento de lo que son los territorios ecuatorianos. Muchas gracias.
Gracias, compañera. Entonces, concluyendo, podríamos decir que el derecho indiano hace una referencia al derecho aplicado de las Indias y en aquellas islas de la Oceanía colonizada, ¿no? Por España. El derecho indiano de raíz española que ya vige en América forma un sistema único compuesto tanto por las normas del derecho de Castilla como por las normas propias del derecho especial de Indias. Si bien las primeras son de origen legal, las segundas proceden de un cambio de costumbres jurisprudenciales, etcétera, ¿verdad? Y las cuales todavía se encuentran algunas vigentes, ¿no? Eso podríamos destacar que todas las leyes que en el imperio español tenían, las trasladaron acá a las tierras americanas a implantar su mundo, ¿no? Su convivencia y sus costumbres por encima de las costumbres indígenas nativas de nuestras tierras. Quisiera que de pronto alguien acote qué piensan, o un criterio personal, de la manera que de pronto no hubieran sido las personas de bajos recursos o personas que venían de las cárceles las que nos conquistaron. ¿De qué manera sería nuestra cultura o nuestro desarrollo si la situación hubiera sido diferente? De pronto, compañero Lor. Obviamente, compañera, con respecto a su pregunta, hubiera sido diferente nuestra cultura. Como en todo país o en toda nación existen diferentes etnias, en nuestro país hubiera cambiado un poco más, ya que si hubiera venido una clase alta o de alta alcurnia a nuestro país, fuéramos diferentes, ¿no? Muy amable, compañero. Gracias, compañero. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o acotación? Compañera, Compañera, Quiero yo. hacer una preguntita. a ver, compañera María Luisa. Lo que pasa es que cuando invadieron a los indios, trataron lo que más pudieron de aprovecharse de los recursos que teníamos en ese entonces, ¿ya? Y obligándonos a la esclavitud, a hacer con ellos lo que quieran con tal de beneficiarse solamente ellos. Gracias, compañera. Compañera Ginny. Yo le quiero hacer una pregunta a la compañera Sujei Macías. Desde su punto de vista, ¿qué le parece a usted la conquista americana? Compañera, para mí, o sea, desde mi punto de vista, la Revolución Americana o de las 13 colonias, como también se conoce, fue la separación de Estados Unidos como colonia de Inglaterra. Esto ocurrió debido a los grandes impuestos. Fue un gran logro por la cual se redactó la primera constitución escrita del mundo, la Revolución Americana. Gracias, compañera. De pronto, ¿alguna otra compañera o compañero que van a acotar en alguna situación? Yo, compañera. Compañera Janet. Para mí la conquista que hicieron los españoles hay que verla desde dos puntos de vista. La primera que fue, ciertamente trajeron ellos nuevas costumbres, se hizo como un intercambio de costumbres, culturas, que lamentablemente vinieron ellos a someternos a nuestros indígenas, a nuestros indios, pero que a lo largo ellos contribuyeron para hacer una revolución, soportaron en un determinado tiempo, que a lo largo ellos trataron de sublevarse a ellos, logrando así la independencia. Pero desde un punto positivo es que se hizo ese intercambio de culturas, porque ahora vemos variedad de culturas, vemos mestizos, vemos de toda clase de razas. Esa es mi acotación. Gracias, compañera. De pronto. Bueno, respecto a lo que dijo la compañera anteriormente, bueno, mi punto de vista no lo veo tan positivamente, puesto que nosotros no éramos escondidos, no estábamos escondidos, no nos tenían que encontrar en ningún momento. Nosotros ya teníamos nuestra propia religión, nuestras propias costumbres, nuestras propias riquezas. Éramos personas, dichos por historiadores,
Eran personas que daban lo que ellos llegaron aquí y nosotros les ofrecimos oro, les ofrecimos nuestras tierras. ¿Por qué? Porque dábamos. Pero, sin embargo, ellos lo que trajeron fue violaciones, trajeron enfermedades y simplemente mataron por llevarse las riquezas de nosotros. Entonces yo en realidad no lo veo por ningún lado positivo, porque si hubiese sido diferente, nosotros tuviéramos nuestra riqueza y no el resto del mundo tuviera las riquezas de nosotros en estos momentos. Muchas gracias, compañera. Con respecto a los criterios. Yo quería contar algo, también. compañera. Estoy de acuerdo con la compañera Génesis, es verdad. Como dijo la compañera, unas personas vemos el lado positivo y otro el lado negativo. Es verdad, ya contábamos con todo. El lado negativo fue que los extranjeros vinieron prácticamente a adueñarse de lo que nosotros teníamos y es más, a sacarle provecho. Como quien dice, y eso se basó a, digamos, a humillarse, a tener como esclavos a muchos en nuestro país. Entonces vinieron como que ellos se querían más. Yo sí quiero dejar algo claro y el punto negativo de nuestro país fue que ellos vinieron solamente a aprovecharse de la situación y ellos nomás sacar ventaja para ellos mismos. Ellos buscaron su interés, su propio interés, se beneficiaron y como quien dice, se fueron. Entonces yo también lo veo como algo negativo. Muchas gracias. Ahora, compañera, respecto a lo de varios tipos de razas, varios tipos de razas se dieron por las violaciones que sufrieron nuestras indígenas. Por eso se dieron los varios tipos de razas, no porque ellas estuvieran dispuestas a enamoradas o exactamente simplemente procrear, simplemente fueron abusadas y no por ese tipo de razón no podemos decir que es un lado positivo. Yeah. Sí, completamente de acuerdo en que los españoles abusaron de nuestro territorio, pero el lado positivo es que se hubo un intercambio. Lamentablemente sí, nuestro territorio, o por eso somos un país subdesarrollado, pero hay otras ventajas, como una ventaja, o sea, pequeña, mínima, pero que la hubo. O sea, ese es mi criterio. Gracias, compañeras. Bueno, acotando al criterio de todos los participantes en este aspecto, ¿no? Tenemos, como decía, cosas positivas y negativas, tal vez más negativas que positivas, ¿no? Como mencionaba la compañera, tuvimos el lado positivo de que hubo una gran diversidad humana. Tenemos los mestizos, los blancos, tenemos los montubios. Al menos nuestro Ecuador es un país tan rico en la diversidad cultural y que todavía se mantienen, ¿no? Hay que recalcar y rescatar que hay costumbres indígenas que todavía se mantienen. En Ecuador tenemos como 14 grupos indígenas, culturas que tenemos en nuestro país, algunas que todavía no han sido ni siquiera conquistados en el sector del oriente. Posterior a ello, en las cosas negativas, sí tienen razón, tenemos ese aspecto negativo que no llegaron en buenas circunstancias, sino lamentablemente fue un genocidio, se lo podría catalogar acá a América, y con ello igualmente, ¿no? Llevaron todo lo que es riquezas y nos dejaron en un subdesarrollo por las presiones y por las imposiciones que ellos tuvieron. Eso es de pronto alguna otra inquietud o damos por terminado el debate, compañeros. Entonces, sin ninguna acotación más, les agradezco mucho y excelente tarde. Muchas gracias, Muchas compañera. gracias, compañeros. Gracias, compañera. Muy amable, compañeras.